Buen día, chicos. Les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, porque no puedo yo avanzar directamente a lo que es preguntas un poquito muy con tema de derivadas e integrales de golpe. ¿Por qué? Porque nosotros nos quedamos 100 por ingresar a lo que es trigonometría, que eso entra sí o sí en el segundo parcial. Bueno, de estos temas para adelante, porque primero era lo más básico, ¿no? La definición de números complejos y sus aplicaciones en ejercicios básicos con referente a los cálculos. Ahora lo que tenemos que repasar y practicar bien es la trigonometría y posterior a ello vamos a entrar a lo que es derivada e integral, que no es muy difícil, no es un área muy grande como para resolverlo, es lo mismo. Es lo mismo que avanzado casi en cálculo 2 y en cálculo uno igual. Entonces, sin más que decir, vamos a ir haciendo ejercicios conforme vaya haciendo progresivamente para que no sea muy complicado. La anterior vez quedamos en ya repasar lo último de lo que es cónica. Entonces, prácticamente ese tema ya está un poco más cerrado. Ya saben completar cuadrado, ya saben cómo identificar algunas gráficas con el formulario que les mandé. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es repasar lo que es trigonometría, ¿ok? De los modelos de exámenes voy a sacar modelos así del más sencillo hasta el más difícil. Eh, Nunca, ¿no? A ver dónde están. Wait a minute. Tenía otro teléfono, inicios de año, que ahí no tenía todos los documentos.
y lamentablemente no lo pude recuperar y hasta la fecha lo tengo el teléfono ahí, pero no puedo ingresar, no me deja. Entonces, mm, vamos a hacer ejercicio al azar, no hay problema, pero ahí tenía para mandárselo todito, ya lo tenía ya resuelto. Pero bueno, vamos a sacar ejercicios que pillé, que no son muchos, pero igual podemos inventarnos unos que otros, porque lo que se hace en trigonometría es utilizar el formulario, aprender a aplicar como hacíamos. Voy a tratar de conseguirlo o pedir que me reenvíen de nuevo, porque yo literalmente saqué de varios estudiantes que pasaron ese semestre anterior, entonces tenía bastante documentación de ellos. Creo que se los pasé a mi mano, así que les voy a pedir que me los reenvíe. Ya, en el tema de trigonometría, vamos a grabar una vez para tener. Primero voy a explicar, como siempre, lo que es parte teórico o la parte que, como quien dice, más, más, más definición, ¿no? En la parte teórica, vamos a ver acá. Recording in progress. Ustedes recuerden cuando en cálculo 1 o en precálculo universitario nosotros avanzamos lo que era identidades trigonométricas. Para que se acuerden un poco de algo básico, vamos a poner aquí. ¿Se acuerdan que teníamos una fórmula que decía seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, si ustedes pillaban una expresión así, se iba a convertir a lo que es. De igual forma, ustedes podían hacer de la siguiente manera. Podría estar seno al cuadrado de x menos 1 va a ser igual a menos coseno cuadrado de x. Entonces, o sea, ustedes podían despejar, pero esta era la fórmula inicial. Y así de esa forma, si se acuerdan o no, teníamos 8 identidades trigonométricas que de esas 8 podíamos derivar a otras más, porque eran 32 todavía. Que nosotros era despejando, ¿no? Ya podías despejar también lo que es seno, iba a ser igual a coseno cuadrado, perdón, 1 menos coseno cuadrado de x, ¿no? Entonces eran diferentes fórmulas tan sencillas, pero que a la hora de aplicar en un ejercicio se podría ver un poquito más complicado, porque tenías que ir acomodando, factorizando, viendo qué son los términos comunes, con qué podemos conjugar en sí el ejercicio. Lo mismo pasa en estos ejercicios de acá. Nosotros tenemos en el formulario que les mandé, que si no lo tienen, lo voy a volver a reenviar. El formulario de cálculo 3 o si alguien lo puede reenviar por si alguien no lo tiene. Que yo creo que ya se lo han de haber reenviado en los grupos. Tengo ahí, hay una parte de una plana donde están puros formularios de trigonometría, donde van a pillar lo que es las funciones trigonométricas. La primerita y la más básica, vamos a poner acá, función trigonométrica. La primerita que utilizamos en sí en cálculo 3 es e elevado a la x y va a ser igual a coseno de x más seno de x y. Y tenemos la otra que es e elevado a lo mismo, pero con negativo, entonces viene a ser lo mismo coseno de x menos seno de x por y. El y lo podemos tener afuera o adentro, va a dar lo mismo, ¿no? Y. Entonces, eso solo para verificar qué valor de x es acá. O sea, si dijera e a la 2y, podemos reemplazar por este valor. Coseno de 2 más seno de 2 y. Y si fuera menos, ya saben el menos acá. Con esto es lo básico. Es como cuando hacíamos en cálculo 1, esta era nuestra base, ¿no? Lo mismo acá. Esta es mi base, con eso vamos a trabajar. Luego tenemos diferentes funciones, el valor de seno de z, de coseno de z, de tangente de z y así sucesivamente de todas las funciones. Lo único que se hace es reemplazar el valor de la z o de la x. Ustedes ya saben que x es una parte real, z es todo el número completo, real e imaginario todo junto. Puede también estar la parte de y, entonces vamos a ir haciendo un ejercicio que sea uno completito para que ustedes lo entiendan. Y así vamos a hacer unos 3 ejercicios, 4 ejercicios hasta que quepa. Este tema a mí, sinceramente, en lo personal me costó un poco, porque como les digo, es ver qué artificio, qué conjugadas vamos a utilizar, con qué fórmula podemos trabajar, qué función vamos a aplicar. Entonces, es un poquito tedioso para mí, fue así,
me costó bastante aprenderlo bien y es el ejercicio que más tardaba. Entonces, mejor si prestan atención y cualquier duda ya saben que ustedes pueden interrumpirme, no hay pena con eso porque quizás esa duda tenga también su compañero. ¿Mm? Entonces, esto es uno de los ejercicios que sé que es el más larguito, pero no es muy complicado, no es más completo. Tenemos que nos dice la siguiente pregunta: hallar real e imaginario de seno cuadrado de 2zi más, pues, perdón, sin más era, ¿no? Era por coseno cuadrado de lo mismo, 2zi. Igual y un signo de interrogación. Entonces, primero nosotros para verificar sabemos lo anterior, ¿no? Que se conlleva con la ecuación de Euler. Entonces nosotros verificamos, en este caso estamos hablando de las x, tenemos otra función dentro también de nuestra tablita, que la van a conocer como le digo la ecuación de Euler, que es relevantemente lo mismo. Lo encuentran en su formulario también que les mandé, perdón, Euler. Y nos dice que el exponencial e elevado a un ángulo por i va a ser igual a coseno del mismo ángulo más seno del mismo ángulo por i. Esta es la fórmula de Euler con la que vamos a trabajar. Y también nosotros encontramos más abajito nuestro formulario. Se los voy a enviar ahorita, mejor que termine de copiarlo para el que no lo tiene, ¿ya? Sí, disculpe una preguntita. ¿Mande? Este video lo va a grabar y lo va a subir al Classroom. Sí, está siendo grabado y lo voy a subir al clase. Listo, Ausi, gracias. Ya, Para ya. practicar en la ¿Alguien que noche, esté? volverlo a ver. ¿Cómo? Es para practicar, o sea, volver a ver el video, el Ah, ejercicio, claro. practicar. Claro, no te preocupes. Listo, Ausi, gracias. Ya. Alguien que esté con su teléfono para que lo pueda reenviar los formularios que les mandé para que lo tengan sus demás compañeros, ¿ya? Bueno, ya les estaba diciendo que con este formulario vamos a avanzar, que lo tienen también en el grupo, o creo que lo puse en el Classroom, sí está en el Classroom para que ingresen, sí, no es necesario. ¿Ya? Y luego la otra fórmula, tenemos el seno de z, que también lo encuentran, para el que no sabe dónde está, lo tienen en sus funciones que está dentro de la tercera y cuarta hoja. Tienen ahí ya todo, ya la fórmula dada, ¿no? Entonces tenemos que seno de z va a ser igual a e elevado a z por i menos e elevado a menos z por i sobre 2i. Es necesario que ustedes copien las fórmulas que vayan a utilizar. Aquí nos están hablando sobre seno y coseno. Tenemos entonces que copiar las fórmulas que vamos a utilizar para saber de dónde estamos extrayendo esas conjugadas que estamos haciendo, ¿no? Entonces sabemos que seno de z va a ser igual a e a la zi menos e a la menos zi sobre 2i. Y lo mismo pasa con coseno, pero solo varía en cuestión de signo y de las i. E a la zi más lo mismo e a la menos zi y abajo ya no se ocupa i sobre 2. Esa es la fórmula dada. Ahora, una cuestión para que ustedes se ahorren un pasito más es que siempre que trabajemos con funciones vamos a encontrar algo que se llama función hiperbólica, que normalmente, casi no siempre, pero usualmente cuando ustedes trabajan con una función trigonométrica suele llegar a convertirse en el transcurso de aplicar artificios y conjugada en una función hiperbólica, que es una fórmula similar. No es un paso obligatorio, pero sin querer queriendo, haciendo las conjugadas que yo les digo, por eso vamos a multiplicarlas y vamos a agarrar factores en común, se va a transformar en otra fórmula. Entonces es necesario que siempre ustedes coloquen, por ejemplo, si trabajamos con tangente, tangente hiperbólica, y así sucesivamente, ¿no? Coloquen cuáles son las fórmulas que puede ser o las que vayan a utilizar.
Entonces la seno igual a hiperbólica la tienen en su formulario y de z es igual a e a la z menos e a la menos z sobre 2. Primer paso siempre es colocar las fórmulas para ahorrarse bastante tiempo. Lo que yo siempre hago es lo mismo, apenas veo el ejercicio, veo qué fórmulas voy a utilizar y dejo un poquito de espacio si es que alguna fórmula me olvidé de colocarla, entonces la coloco, ¿no? Mientras voy haciendo. Más es como fundamentando de dónde sale tu ejercicio, ¿no? E a la menos z sobre 2. Con eso es suficiente. Ahora, nos vamos a ir al ejercicio a resolverlo. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque como es una multiplicación, entonces va a ser un poquito larguito, ¿no? La vamos a copiar aquí, entonces es seno cuadrado de 2z y por coseno cuadrado de 2z y. Vamos a dividir aquí esta plana en 2 y vamos a ir haciendo en fila, ¿no? Para que se entienda súper bien. Primero lo que vamos a hacer es reemplazar seno cuadrado de 2zi. Nos dice que seno de z es igual a e a la zi, toda esta fórmula. Entonces, en vez de z, vamos a colocar lo que está aquí adentro. ¿Qué nos dice? 2zi. Entonces vamos a colocar e, en vez de z, 2zi por i. Menos e, menos, en vez de z, 2zi por i, ¿no? Entonces, solo reemplazamos el valor de la z. Lógicamente, de cada una de ellas. Y como nos dice que está al cuadrado, toda esa función que vayamos a obtener, lo podemos elevar al cuadrado. Nada más. Vamos a aplicarlo para que se entienda súper bien. La fórmula nos decía lo siguiente. Ahora sí. Ya. Nos dice e a la zi menos e a la menos zi. E a la zi, ¿cuánto vale z? 2zi. Por i nos decían, ¿no? Menos e a la menos zi, ¿cuánto vale z? 2zi y todo por i. Solo reemplazamos el valor de z. Fíjense, e a la zi menos e a la menos zi. Nada más. Sobre 2i. Lo mismo hacemos con coseno por lo que vale coseno. No se olviden, cuadrado, cuadrado. Suficiente con eso. Entonces tenemos acá e a la zi, entonces z vale 2 zi por i más e a la menos z, que vale 2zi por i, y abajo solo 2, no hay. Y elevado al cuadrado. Ya hicimos el reemplazo. Ahora vamos a ir trabajando lo que se deba multiplicar, vamos a ir haciendo términos semejantes, entonces, más que todos los exponentes. 2zi por i, menos 2zi por i, y así sucesivamente. Entonces, dentro vamos a hacer el paréntesis, no, tal cual, como está la paréntesis. Si se corta, yo voy a dejar de hablar y nos volvemos a conectar, ¿ok? Entonces, 2zi por i sería e elevado, 2zi cuadrado sería menos 2z, ¿no? ¿Se entiende? I cuadrado es igual a menos 1. Un descansito, dice. No, tiene que iniciamos. Ya, 2z por i cuadrado y sabemos que i cuadrado es menos 1, entonces menos 2z. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea el ciclo. Menos e elevado, menos 2zi por i, para que se entienda, menos 2zi y todo por i, va a quedar menos 2z por i cuadrado. Y sabemos que i cuadrado es menos 1, entonces va a quedar más 2z.
Ya, yo creo que entraron los que estaban más atentitos, ¿no? Así que, bueno, continuamos. Vamos a grabar y vamos a hacer para que no sea muy cansador hoy día, ejercicio, descansamos unos 10 minutos, ejercicio, descansamos 10 minutos. Quiero hacer por lo menos trigonometría, unos 4 ejercicios, porque a mí en lo personal, como les digo, me costó un poquito entenderle. Y les voy a dejar 2 ejercicios para que ustedes practiquen. El que quiere lo hace. Recording in progress. Ahora sí. Les estaba explicando de por qué aquí se volvió negativo y acá positivo, pues porque multiplicar el i por i sabemos que se hace i cuadrado, e i cuadrado sabemos que es igual a menos 1, ¿no? Lo vamos a borrar así. Entonces menos 2z i por i se hace 2z positivo. Listo. Y ahora nos queda la otra partecita. Lo mismo acá, e elevado a la menos 2z, porque i por i cuadrado menos 1. Aplicamos. ¿Hasta qué hora dice? Nos vamos a quedar hasta las tipo 11:30, 12. Siempre pasamos 1h30 por lo menos. Más e elevado a menos 2z i por i cuadrado menos 1 por menos más se hace positivo. Listo. Y acá 2, aquí no nos olvidemos del 2i. Ya hicimos términos semejantes, ahora vamos a aplicar el exponente. No nos vayamos a olvidar que ambas funciones dentro de la multiplicación tenemos que estar elevadas al cuadradito. Entonces, ¿eso qué me va a afectar? Más que todo me va a afectar aquí abajo, que va a estar 2i y todo eso elevado al cuadrado, y sabemos que i cuadrado es igual a menos 1, ¿no? Entonces vamos a distribuirlo de la siguiente forma. Tenemos la fracción, ustedes saben que a sobre b al cuadrado es lo mismo que decir a al cuadrado sobre b al cuadrado. Entonces vamos a distribuir el exponente. Y me quedaría de la siguiente manera. E a la menos 2z menos e a la 2z al cuadrado sobre 2i al cuadrado por, no era todo, perdón, fracción e a la menos 2z más e a la 2z al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Acá es negativo, parece negativo. Me quedaría de la siguiente forma. Entonces lo único que va a afectar aquí es en el denominador más que todo, ¿no? Y me quedaría más o menos así, ¿no? Aquí al distribuirlo me quedaría lo que es 2 al cuadrado por i al cuadrado. Y sabemos que i al cuadrado es menos 1, ¿cierto? Entonces lo vamos a colocar aquí ya más resuelto. Me quedaría arriba lo mismo, no van a tocar nada. Z menos e a la 2z al cuadrado por lo mismo arriba, porque multiplicación es conmutativo, ¿no? No hace falta hacer nada todavía. Más e a la 2z al cuadrado. Aquí me quedaría menos 2 al cuadrado, 4, sería menos 4, y acá me quedaría 4, ¿no? Y vamos a multiplicar denominadores y los vamos a hacer uno solo, menos 16. ¿Cierto o no cierto? Cierto. Y arriba lo vamos a unir todo solo, pero tal cual nos dice aquí, está elevado al cuadrado. Y acuérdense otra propiedad más, que lo vamos a colocar por acá, esa no la vamos a borrar para que lo tengan. Si tenemos a al cuadrado por b al cuadrado, podemos hacer lo siguiente. A por b y eso elevado al cuadrado. ¿No es lo mismo? Es lo mismo. ¿No? Sí o ya. Sí, ¿no? Entonces, los vamos a agrupar. Sería e menos 2z menos e a la 2z multiplicando e a la menos 2z. Perdón, aquí me olvidé del negativo, ¿no?
Y esto no parece. Aquí es e a la menos 2z menos e a la 2z por e a la menos 2z más e a la 2z. Y todo esto lo vamos a poner con rojo, no, con verde. Está elevado al cuadradito. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, nadie responde, pero sí. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de conjugar de alguna forma u otra para poder obtener un valorcito. Si se dan cuenta, son los mismos valores, ¿no? Lo único que va a cambiar aquí es el más menos. ¿A alguien le hace recuerdo algún caso de factorización que más o menos decía así? A más Diferencia al cuadrado. B, A menos B. Exactamente. Diferencia de cuadrados perfecto. Donde estaba al cuadrado menos B al cuadrado. Raíz del primero, raíz del segundo, en dos paréntesis, uno con positivo y otro con negativo. No. Entonces tenemos la respuesta, hay que llevarlo a la pregunta, ¿no? Como quien dice. Vamos a encerrar esto para que sepan de dónde sacamos esa lógica que hizo la AUX. Entonces lo vamos a aplicar aquí. Entonces por eso es recordando de todo un poco, eso es lo complicadito. Al principio a mí me costó recordar como que, o sea, yo sé muy bien este tema de factorización, pero yo decía, ¿qué es eso? Entonces como que me trancaba ahí y iba, le preguntaba a mi papá, me decía, tenés que acordarte todas las propiedades que has visto en cálculo 1 y ver, acá hay un caso, ¿cuál? Entonces lo mismo, ustedes se fijan, tiene los mismos términos, entonces quizás no siempre sea el caso 4, quizás se presente el caso 6, quizás no haya ningún caso y solo tenemos que factorizar el signo, entonces variando como quien dice al tanteo, lo tenés que recordar, lo que estoy practicando, ¿no? Entonces aplicamos y sabemos que va a ser una diferencia, entonces resta, donde los dos factores tienen que estar elevados al cuadrado, ¿sí? Ok, creo que están todos atentos. Entonces, el primer factor es e a la menos 2z, se va a elevar al cuadrado, que es lo que dice a elevado al cuadrado menos b, que es lo mismo elevado al cuadrado. Y no se olviden que esto de afuera ni lo tomamos en cuenta, ¿no? Entonces directamente se coloca. Nosotros estamos trabajando lo que de aquí dentro del cuadrado se va a mantener, estamos trabajando internamente. Sobre menos 16. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No. Ok, bien. Ahora solo hacemos el tema del exponente, potencia. En la potencia se multiplican los exponentes. Menos 2z por 2, menos 4z. 2z por 2, perdón, 4z. Entonces sería e a la menos 4z menos e a la 2 por 2, 4z sobre menos 16. No me entró. 16 y todo esto aquí arriba está elevado al cuadradiño. Entonces tenemos un binomio elevado al cuadrado. Fíjense que cambia mucho porque algunos estudiantes, ¿qué me hacían? Distribuían el cuadrado. En una suma y en una resta no me pueden distribuir el cuadrado. Eso solo pasa en multiplicación o en todo caso en una división, que se puede distribuir a cualquiera de los dos términos, ¿no? Al cuadrado, ni siquiera cualquiera, los dos. No es lo mismo una suma ni una resta, no se les ocurra, no pase por tu cabeza, pero a veces por la rapidez lo hace, o sea, los nervios en el examen, por eso ya estoy recalcando todos los errores posibles que pueden cometer. Ahora si lo hacen ya, uy, estamos out, ¿no? Lo vamos a copiar atrás, lo mismo vamos a dividir en dos la planita para poder resolver. Entonces volvemos a copiar. Ya. Sería e a la menos 4z menos e a la 4z sobre menos 16. Y acá arriba está elevado al cuadrado. ¿Para qué nos recuerda un binomio al cuadrado? Ya sea suma o resta, nos decía lo siguiente que nos decía.
A El ver, primero al cuadrado menos ya, el doble del primero por el segundo más el ya, segundo al cuadrado. ya. El primero elevado al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y si fuera positivo, Todo Lo positivo. mismo, todo todo positivo, positivo, nada más. ¿no? Se alterna. Si es positivo, todo positivo. Si es negativo, ¿qué pasa? El primero positivo, luego negativo, positivo, negativo, positivo y así. Perfecto, si se acordaron bien. Entonces, reemplazamos, no hay más. ¿Quién eres? ¿Por qué me escribes? Entonces, aplicamos el primero y el segundo. Nos dice, el primero elevado al cuadrado, e a la menos 4z elevado al cuadrado, no parece menos, ahí está, menos el doble del primero por el segundito más el segundo elevado al cuadrado. ¡Qué miedito! Ya. Y menos 16. Si quieren, chicos, para que primero resolvamos ahí arriba, lo que yo hacía era lo siguiente. Creo que este fue creo que este me lo pusieron en el examen de auxiliar. Estoy acordando porque, ¿qué hice yo? Yo dejé el denominador y solo trabajé arriba. ¿Por qué? Porque como era una multiplicación, abajo me iba a quedar lo mismo. Entonces solo tenía que trabajar arriba. Y luego el denominador, ya cuando ya no me quede nada más que hacer, lo distribuía dependiendo de los términos. Porque te dice allá real e imaginario, entonces quiere decir que vas a tener dos términos. Uno real y uno imaginario, ¿no? Entonces, lo voy a dejar en menos 16, lo voy a encerrar para que no se olviden al final colocarlo. Porque de todas formas siempre van a copiar sobre menos 16, sobre menos 16, directamente trabajamos arriba. ¿Les parece bien o no les parece bien? Está bien. Ya. Entonces ahora aquí trabajamos solo esta partecita y luego vamos a colocar el 16. Vamos viendo entonces y tenemos lo siguiente. Aquí aplicamos potencia de potencia menos 4z por 2, ¿no? Sería entonces e a la menos 8z. Aquí, ¿qué hacemos? Multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. Se suman. Exactamente, chicos. Más e elevado a la 8z, pero no le puse 2. Porque potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Aquí menos con más se fue, quedó e a la 0. E a la 0 es 1. exactamente, chicos. Volvemos a copiar. Y me quedaría e a la menos 8z menos 2 por una menos 2 más e a la 8z, me parece una e. Y vamos a ver si podemos trabajar algo más o vamos a colocar el menos 16 para ver qué es lo que podemos hacer en estos casos. ¿Ya? O era bien. Cuando ustedes ven que ya no hay más que hacer, ahí por eso les digo, yo aquí no ocupaba más que hacer arriba, entonces para no ponerme 16, ahora les digo otra vez voy a colocar sobre menos 16. Esto es lo ultimito que hice, lo voy a encerrar. Vemos que podemos hacer todavía nada, pero no vayan a decir, ahí acaba el ejercicio. No, fíjense, si no hay ninguna propiedad, factorización ni nada, nos vamos a la tablita que les mandé, que está en Classroom para que no lo tiene, y nos vamos a verificar qué es lo que podemos aplicar como fórmula. Acuérdense que aquí están viendo e elevado a z prácticamente, y tenemos una fórmula que es la fórmula de Euler, que se va a reemplazar. Para el que no lo tiene o no lo encuentra, está de esta forma. Perdón, ¿dónde está el z? Aquí está la z, ¿no? E elevado a la z y nos dice. Y nos sale, tenemos otra fórmula, e elevado a la z.
Lo tenemos, vamos a entrar al formulario. Aquí, formulario cálculo 3. Lo puse acá al principio, era la X, falta el de la Z. Nos dice lo siguiente. Buscamos, aquí está. Ya. Cuando tenemos E elevado a la Z, o sea, un ángulo, vamos a colocarle aquí la fórmula. Vamos a reemplazar de la siguiente forma. Si tenemos E a la Z, va a ser igual a coseno de la misma Z menos seno de la misma Z por I. E a la Z. Ahí va a estar viendo cómo E a la Z. ¿No? Ahora sí, con eso vamos a reemplazar en esto acá y en esto acá. Si dice E a la menos Z, lo mismo pasa, solo que con signo negativo. Coseno de Z, perdón, aquí era negativo, entonces, ¿no? Menos seno de Z por I. Cuando es positivo, positivo, si fuera negativo, negativo. Lo mismo que tenemos por acá. Es positivo, o lo mismo aquí, ¿no? Positivo, negativo. Da lo mismo. Entonces, vamos reemplazando con esta fórmula y tendríamos lo siguiente. E a la menos 8Z sería E, perdón, ya no E, ¿no? O si quieren lo vamos a hacer de esta forma para que se entienda. E a la menos 8Z, ¿a qué va a ser igual? Si yo dice E a la Z negativo, entonces igual a coseno de Z. ¿Cuánto vale Z? 8Z. Fíjense lo siguiente, no me cometan un error, que lo que me hace es decir, esto es 8, menos 8Z, y lo colocan así. No, acuérdense que un ángulo nunca puede ser negativo. Entonces no va a decir, pero voy a factorizar el signo. No, aquí nos dice E a la menos Z es igual a coseno de Z menos seno de Z. Entonces el signo solo queda acá, otro color. No se lo debe colocar en los paréntesis. Lo aclaro porque quizás ustedes digan, eso era obvio, pero hay estudiantes que no lo veían. Entonces, en mi trabajo, como quien dice, para que ustedes puedan entenderlo. Entonces, aquí sería coseno de 8Z y menos seno de 8Z por I. Y luego que es igual E a la 8Z, lo mismo pero con positivo, coseno de 8Z más seno de 8Z por I. Y listo, con eso podemos ir resolviendo. Y abajo el exponente ya sabemos y no se olviden que tenemos un menos 2 por ahí. Entonces sería de la siguiente forma. Coseno de 8Z menos seno de 8Z, vamos a ver los signos por y menos 2 más coseno de 8Z más seno de 8Z y me entró sobre menos 16. Aquí ustedes pueden ver que menos seno de 8Z se va a ir con más seno de 8Z. Se simplificó automáticamente. Y me quedaría coseno de 8Z sería 2 veces, ¿no? 1 más 1, 2, ¿no? Menos 2. ¿Se entiende? Es como decir X más X. ¿Sí o no? ¿Ya? Sobre menos 16. Y acá podemos factorizar el número 2, que sería 2 por coseno de 8Z menos 1, ¿no?
Auxiliar, ¿cómo hizo esa parte? Disculpe. ¿Cuál parte? Eso es lo que, ¿dónde salió ese -1? Estoy factorizando acá. El 2 lo saca, 2 por coseno 8z, 2 coseno 8z. 2 por -1, -2. Estoy factorizando el 2. Es como cuando tenía en el caso de factor 1, ¿no? El caso 1, perdón. Que era lo siguiente. Si tenía 2x menos 2, factorizábamos el 2, ¿no ve? ¿Y qué me quedaría? X menos 1. 2 por x, 2x. 2 por -1, -2. Ah, ok, ya me di cuenta. Gracias. Ok. ¿Y por qué lo factoricé? Porque voy a poder simplificar mitad 1, mitad 8. Y estaríamos obteniendo lo siguiente. Era entonces coseno 8z menos 1 sobre 8, ¿no? Coseno de 8z menos 1 sobre 8. Negativo era abajo, ¿no? Sí. Ahí lo tenemos. Vamos a seguir dividiendo en 2 porque todavía no acaba. Algo que aclarar, para que ustedes se ubiquen un poco cómo es la resolución de esto, es que en los anteriores ejercicios lo que hacíamos era, primero, normalmente era reemplazar el valor de z y recién resolver. Aquí lo que se debe hacer es aplicar fórmulas conjugadas, artificio, y luego al final, cuando ya de verdad ya no nos quedaba nada más que hacer, recién es donde se debe reemplazar el valor de la z, ¿no? Por eso es que sí o sí seguimos trabajando con la z. Mientras no haya nada más que hacer, no podemos reemplazar, ¿ya? Y luego al final decíamos a reemplazar que z sabemos que es igual a x más y. Y cuando digo al final es porque ya estamos llegando a casi a lo último, ¿ya? Bueno, entonces acá tenemos que verificar qué más podemos resolver. Y a ver, tendríamos lo siguiente, tenemos coseno 8z menos 1 y vamos a verificar el coseno. ¿Cómo podemos trabajar el coseno? Que lo anoté por acá. Coseno de z. ¿Vieron? Estas fórmulas son base. Mira, ahorita me quedé pensando, digo, ¿qué hago si tengo que no puedo trabajar? Entonces nos vamos a la fórmula de coseno. Por eso es que hay que analizar un poquito, nada, un poquito mucho. Aquí voy a colocar a la fórmula, ¿ya? Nos dice coseno de z. ¿A qué es igual coseno de z? A e elevado a la zi más e elevado a la menos zi sobre 2. Entonces vamos a hacer ese reemplazo. Tenemos que z vale 8. Solo hablamos del coseno, lo demás lo copia. Entonces, vamos a copiar lo demás para que se entienda. Menos 8 y acá menos 1. Y vamos a reemplazar el valor de coseno con color rojo. Nos dice, vamos a poner paréntesis porque es grandecito, ¿no? El valorcito que tenemos que reemplazar. Sería sobre 2 primero, e a la zi. E elevado, ¿cuánto vale z? 8z. E elevado a la 8z por i. Más e elevado a la menos z, ¿cuánto vale z? 8z por i. ¿Se entiende? Sí. Ya, el menos 1 le voy a colocar un poquito más arriba, ya, porque numerador, menos 1. Y ya con ese reemplazo, seguimos avanzando, este menos 1 tiene que entrar, entonces está restando, hacemos mínimo común denominador, y nos quedaría entonces, aquí abajo vamos a dejar el menos 8, y aquí vamos a poner la línea de la fracción de arriba, el mínimo común denominador sería 2, ¿no? Y me quedaría e a la 8zi más e a la menos 8zi y 2 por menos 1, menos 2. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No, ya. Ahora, si se fijan, ya no tenemos más fórmulas que aplicar, no hay nada que factorizar, no podemos hacer nada, que quizás lo único que podemos hacer es lo siguiente para evitar retrasarnos. Extremos y medios quedaría algo así, ¿no? Lo vamos a poner aquí. Extremos con extremos van al numerador y medios con medios al denominador, ¿no? Entonces me quedaría de esta forma. Todo esto por 1, lo mismo, ¿no? E a la 8z y más e a la menos 8z y menos 2 y 2 por menos 8 menos 16. ¿Listo? ¿Sí? O ya. Y ahí vemos que no hay más que resolver. Entonces, cuando llegamos así, donde ya no hay nada de trigonometría, ni seno, ni coseno, ni ninguna función trigonométrica, y estamos trabajando con las fórmulas que nos dieron dentro de la exponencial E, ahora recién, cuando ustedes no ven nada, vamos a aplicar lo que es el valor de z es igual a x más y. Recién. Fíjense que acá todavía no habíamos logrado eliminar nada de coseno, seguíamos aquí trabajando, ¿no? Aquí ustedes podían haber dicho, voy a reemplazar, no, porque todavía teníamos fórmula para poder resolver, ¿no? Que fue la de aquí. Aquí ya nosotros ya no tenemos fórmula para resolver, porque si ustedes vuelven a reemplazar aquí, vamos a llegar a lo mismo. Entonces, reemplazamos los valorcitos y nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos e elevado a la 8z. ¿Y cuánto vale z? X más y, ¿no? 8 por x más y. Y nos dice 8z y todo por y igual, ¿no? Más e elevado a la menos 8 por z, que vale x más y, por y menos 2 sobre menos 16. Seguimos. Vamos multiplicando. Yo lo hago por paso. Aquí me saldría mejor haber puesto 8x más 8y por y, entonces 8xy y aquí y cuadrado. ¿Sí? ¿Me copian o no me copian? Sí. Ya, más e elevado a menos 8x menos 8y y las 2 por y, aquí sería y cuadrado, ¿no? Menos 2 sobre menos 16. Este menos 16 lo voy a pegar más arribita, ¿ya? Porque sea bien notorio el espacio. Ahí está. Y cuadrado, aquí me haría negativo y acá me haría positivo. Entonces sería e elevado a la 8x y menos 8y más e elevado a la menos 8xy más 8y menos 2 sobre menos 16. Ahí está. Y con eso ya podemos trabajar lo último. ¿Hasta aquí hay alguna preguntita? No, todo bien. Ya. Entonces, No, pues, ahora lo que vamos a agarrar, fíjense que tenemos la fórmula principal que les di, que es la fórmula de la función trigonométrica, que es esta acá, donde estamos trabajando con respecto a la función de x. Nos vamos entonces, tenemos esta de aquí y esta acá. Lo voy a volver a copiar atrás para que se entienda. ¿Ok? Dividimos en 2
Son larguitos estos ejercicios. Siempre he ocupado por lo menos una plana en una hoja así de examen, ¿no? E a la 8xy menos 8y, e a la 8xy menos e a la 8y, no, pues, menos 8y, ¿no? Perdón. Menos 8y Recording stopped.